revelado el sorprendente viaje de un adolescente que, tras entrar en área prohibida, se transforma en el héroe de su propia historia. Samuel, un adolescente de 17 años, camina por las estrechas calles de su pequeño pueblo en México, donde el aroma de la comida casera y las risas familiares siempre resuenan al caer la tarde. Sin embargo, en medio de ese cálido entorno, Samuel se siente como un extraño en su propia casa. Sus padres, campesinos trabajadores, han sacrificado tanto por él, soñando con un futuro brillante que a menudo parece inalcanzable. La presión de sus amigos, que anhelan un destino que él siente que nunca alcanzará, lo sumerge en un rincón sombrío donde duda de su propio valor. Cada día se siente más atrapado entre las expectativas ajenas y su propia versión de lo que debería ser su vida. Un día, el impulso de desafiar lo conocido brota de su interior. La curiosidad lo guía hacia la universidad local, un edificio que los ancianos del pueblo consideran prohibido. Samuel siente que, a través de aquel pasillo polvoriento, podría desafiar no solo las normas de su comunidad, sino también las limitaciones que él mismo se ha impuesto. Al cruzar las puertas de aquel laboratorio de investigaciones olvidado, siente que el tiempo se detiene, un sentido de aventura brota en él. Pero lo que encuentra va más allá de lo que esperaba. En aquel lugar oscuro y descuidado, la doctora Elena lo observa. Su mirada, marcada por el sufrimiento y la esperanza, despierta en Samuel una mezcla de admiración y temor. Elena, con un pasado ligado a la lucha por la salud pública, ve en él lo que una vez fue, un joven lleno de potencial atrapado en el sufrimiento del fracaso. Se convierten en aliados en la búsqueda del conocimiento, y la pasión de Samuel por la ciencia florece. Sin embargo, mientras su mente se inunda de información, surge un dilema: ¿debe perseguir su ambición personal o permanecer leal a su familia, que siempre ha estado a su lado? La doctora comparte sus fracasos, exponiendo la cruda realidad de un sistema educativo que favorece a aquellos con privilegios. Samuel se siente impotente, cuestionando si su esfuerzo valdrá la pena o si terminará como un fantasma en el camino del olvido. Las risas de sus compañeros resuenan en su mente, recordándole un episodio humillante donde se sintió menospreciado. Una sombra de desesperación lo envuelve, su mente acelera con pensamientos de cuestionamiento y angustia. ¿Vale la pena sacrificar la cercanía de su familia por un sueño que podría nunca materializarse? En medio de sus inseguridades, Samuel enfrenta una serie de fracasos y decepciones que lo llevan al borde de la desesperación. Sus compañeros lo miran y su risa se convierte en un eco cruel en su mente. En el momento más oscuro, una luz de determinación surge de su interior, revelando que la lucha por su identidad y futuro no puede depender solo de la validación externa. Sin embargo, la duda lo consume: ¿es realmente justo anteponer su ambición a su familia que tanto lo ha apoyado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las luces de la ciudad brillan intensamente cuando Samuel se encuentra en la encrucijada de su vida. Con la posibilidad de asistir a un congreso de científicos, la presión aumenta. Su corazón late desbocado mientras se pregunta si puede realmente trazar un camino que honre sus raíces y, simultáneamente, busque una justicia perdida para quienes siempre lo han considerado inferior. Su futuro se despliega ante él como un libro abierto, pero cada página pesa una tonelada. Samuel respira hondo, sintiendo el sabor del desafío. Su mente, atrapada entre el deber y el deseo, lucha por encontrar un camino que no lo consuma. ¿Podrá descubrir su voz sin perder lo que realmente significa para él? Samuel se sienta al borde de su cama, con un cuaderno desgastado abierto frente a él. En sus páginas hay bosquejos de ideas y proyectos que han comenzado a tomar forma. A medida que los trazos se complican, se da cuenta de que cada concepto es una manifestación de su propio deseo de comprensión y reconocimiento. Él no solo quiere observar el mundo desde el laboratorio de la doctora Elena,
siente un llamado a cambiarlo, a hacerse oír a sí mismo en un espacio donde ha sido silenciado. La mañana siguiente, el sol brilla con fuerza, pero la inquietud en su interior lo hace sentir más oscuro que nunca. La doctora Elena lo había alentado a presentar su investigación en el Congreso, pero la perspectiva de hablar ante un grupo de académicos expertos lo paraliza. Cada modelo conceptual que ha desarrollado parece frágil, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Su corazón se detiene en una mezcla de emoción y miedo. ¿Será capaz de sostener la atención del público o más bien se convertirá en un blanco de burlas? Mientras su familia se afana en la rutina diaria, él se siente desconectado del bullicio que lo rodea. El amor y esfuerzo de sus padres parecen, en esos momentos, una carga más que un apoyo. La presión se intensifica y, en un acto de desafío, toma la decisión de trabajar en su discurso y presentar su modelo en el Congreso, aunque esto implique sacrificar el tiempo que podría pasar con ellos. La balanza de su vida se inclina hacia la ambición, pero con un rugido de culpa en su pecho. A medida que avanza en su investigación, Samuel descubre algo inesperado en su interior, una habilidad innata para comunicar ideas complejas de manera simple y afectiva, algo que lo llevará a repensar no solo su trabajo, sino su propósito en ese ámbito. Las primeras pruebas con amigos de su edad, que se agrupan en su casa para escucharle, revelan su talento oculto. Ellos se ríen y lo animan, aplaudiendo cada pequeño avance en su clarificación de conceptos. Esa retroalimentación es combustible para su corazón. Sin embargo, la sombra de los prejuicios persiste. Durante un ensayo público, Samuel escucha murmullos de duda entre la audiencia, voces conocidas que le lanzan disimuladas sonrisas. Eso es todo lo que puede hacer, se oyen comentarios. Esa burla revienta en su pecho como un eco que niega su progreso. ¿Puede realmente superar esas expectativas dañinas que se han entretejido en su vida? No solo enfrenta el juicio externo, también lucha con un diálogo interno que lo empuja a cuestionar su dignidad y valor. Lleno de frustración, Samuel decide confrontar sus inseguridades. En ese momento crucial, en el que parece que la presión podría aplastarlo, recuerda las palabras de la doctora Elena: cada desafío es una oportunidad para aprender. Se enfoca en internalizar esta idea, buscando no solo defender su trabajo, sino reconocer el valor personal que está construyendo en sí mismo. La noche antes del Congreso, sentado de nuevo con su cuaderno, comienza a esbozar no solo las palabras que pronunciará, sino también la historia que hay detrás de cada decisión. Cada línea se convierte en un camino, cada gráfico en un esfuerzo por acordar un propósito. La visibilidad ya no es solo un objetivo, es una forma de honrar su viaje personal y hacer que su voz resuene no solo en el escenario, sino en su vida misma. El día del Congreso, con el micrófono entre las manos, Samuel siente el pulso de su presente fusionarse con el eco de su pasado. A cada paso que da hacia adelante, se enfrenta a sus demonios, a la voz que lo amedrentaba y a la mirada que lo juzgaba. Está listo para hablar no solo de su investigación, sino del valor irrestricto de la verdad en la que cree. Mientras el momento se acerca, una pregunta crucial asalta su mente: ¿tendrá el valor de ser verdaderamente el mismo, o se rendirá ante las miradas críticas que tanto teme? La sala comienza a llenarse, y con ella, un torrente de esperanzas y ansiedades. Samuel respira hondo, su corazón palpita con fuerza, y entonces, en lo más profundo de su ser, se prepara para la verdad que transformará su historia. ¿Podrá romper las cadenas de su pasado y acoger su identidad, o se verá absorbido por la sombra una vez más? Samuel se encuentra en el escenario, su cuerpo tenso, cada músculo alerta, como si el aire espeso de la sala lo presionara hacia abajo. La audiencia lo observa, cientos de ojos que son un caleidoscopio de expectativas y juicios. Sus manos sudan alrededor del micrófono, y, por un momento, siente que la voz de los murmullos conocidos regresa, más fuerte que nunca. Esa misma voz que lo había atormentado durante años ahora se mezcla con el sonido de su propia inseguridad. Pero en medio del caos, una chispa de determinación emerge. He llegado hasta aquí, se repite a sí mismo como un mantra. La doctora Elena, sus amigos, incluso su familia, todos ellos lo han apoyado hasta este punto. Han creído en él, y a partir de esta noche, él está decidido a creer en sí mismo. Con una inhalación profunda, inicia su discurso.
Sus palabras fluyen al principio como un torrente, rápidas y a veces imprecisas, pero a medida que se adentra en el núcleo de su presentación, se siente más seguro. Se da cuenta de que no presenta solo un proyecto, está compartiendo un pedazo de sí mismo. Una idea que, tal vez, podría cambiar la manera en que los demás entienden su investigación. Su voz comienza a resonar, su tono se vuelve más seguro. Observa el rostro de sus oyentes, a algunos les ve la curiosidad en los ojos, a otros el respeto. Esto es lo que necesita. La presentación avanza, cada concepto que expone se convierte en una invitación a explorar su visión, un modelo de cambio tangible que al fin empieza a conectarse con sus raíces más profundas. Se detiene en un gráfico, y en ese momento, se desata algo dentro de él. Esto no es solo ciencia, dice con firmeza, es una lucha por ser escuchado. En lugar de sentirse vulnerable, le da la vuelta a su miedo y lo transforma en poder. A medida que Samuel aborda la parte más compleja de su investigación, revela sus hallazgos sobre la influencia de la comunicación efectiva en la compresión del conocimiento. El silencio en la sala es palpable. En este momento crucial, no teme expresar sus debilidades, ni los tropiezos de sus ensayos. Por primera vez, su vulnerabilidad se convierte en un puente para conectar con su audiencia. A través de su discurso, comparte el viaje que ha recorrido, los forjadores de su carácter y el peso de las expectativas que ha ido dejando atrás. Cuando termina, el aplauso resuena en sus oídos como música. Su corazón late con emoción, una mezcla de liberación y satisfacción. Ha cruzado el umbral de su propio miedo, pero la tensión persiste, las miradas admirativas que antes teme ahora parecen preguntarle más. ¿Qué sigue? La victoria en este escenario es solo un paso más, y la curiosidad por el futuro lo envuelve. Samuel se baja del escenario, pero esa energía colectiva, esa renovada fe en sí mismo lo acompaña. Un cúmulo de conversaciones se desata a su alrededor, académicos se acercan, curiosos y entusiasmados. Uno en particular, un profesor veterano de la academia, le hace una pregunta incisiva. ¿Cuál es tu siguiente paso, Samuel? ¿Cómo piensas llevar esto más allá de este congreso? Esa pregunta lo deja anclado en su lugar, su mente da vueltas. Las posibilidades son infinitas, pero comienzan a arder dentro de él. Samuel siente que ha comenzado un viaje que apenas empieza. Su mejor versión solo puede surgir si continúa el camino del descubrimiento. Y en ese instante de claridad, una nueva revelación se asoma, las batallas más difíciles están dentro de él mismo. Esa transformación no se detiene con una presentación exitosa. Tiene que luchar diariamente contra sus dudas, reconfigurar su identidad profesional y su propósito. Mientras la multitud se dispersa, una nueva pregunta surge desbordante en su mente. ¿Está preparado para enfrentar no solo su historia, sino también a los que se interponen en su camino hacia su futuro profesional? Con la resonancia del aplauso aún fluyendo en su interior, Samuel se queda allí, en la penumbra del vestíbulo, haciendo frente a la verdad, su crecimiento personal es solo el comienzo de una historia aún no contada. ¿Cómo desatará el potencial que ha descubierto en sí mismo, y quién será él en esta nueva jornada hacia el futuro? Las horas que siguieron al Congreso fueron una mezcla de delirante y agotadora. Samuel conectó con colegas, recibió elogios que lo elevaban y planteó preguntas que lo desafiaban. Sin embargo, en la penumbra de su habitación, la ansiedad regresó a sus costados como un beso helado. Sentado en la pequeña silla frente a su escritorio, su mente giraba como un torbellino. El desafío que se cernía sobre él no era solo académico, era una confrontación con su propio principio de identidad. A la mañana siguiente, decidió que no podía dejar pasar el impulso que había tomado. Se armó de valor y programó una visita al laboratorio donde llevaba a cabo su investigación. Estaba decidido a profundizar en sus hallazgos, a experimentar la ciencia más allá de los gráficos y las teorías. Solo entonces podría llevar su mensaje a un público más amplio. A medida que se adentraba en el laboratorio, los tubos de ensayo y las pipetas se alineaban ante él como un ejército esperando activarse. La ciencia tenía un lenguaje propio, un código que Samuel había comenzado a descifrar. Sin embargo, cada frasco y cada partícula también le recordaban que aún debía enfrentar la evidencia tangible de sus miedos. La duda,
ese monstruo que había conocido tan bien, acechaba en cada esquina del aula. Samuel se concentró en un experimento, la efectividad de un nuevo método de comunicación en la enseñanza de conceptos complejos. El proceso fue fluido al principio, pero al llegar al final, un algoritmo provocador lo detuvo en seco. Sus resultados finales no solo eran discrepantes, sino que, incluso, indicaban que su hipótesis podría no mantenerse. Aquella cifra rompía la confianza que había empezado a construir en torno a su trabajo. Esto no puede ser, murmuró. La voz interior que lo había acechado con críticas empezaba a tomar forma nuevamente. Sin embargo, esta vez, en lugar de ceder a la desesperanza, Samuel plantó los pies firmemente en el suelo. Se sentó con su cuaderno y comenzó a cuestionar sus propios procesos. ¿Qué había fallado? ¿Era su aproximación al concepto equivocado? Con cada pregunta, el desafío se transformaba en una herramienta de descubrimiento. Las horas se convirtieron en días mientras anotaba ideas que parecían fluir de una fuente interna que no sabía que poseía. A cada paso, la tensión de la duda se tornaba más en un vistazo hacia el futuro. Samuel comenzó a experimentar más, provocando un diálogo con los resultados que antes lo abrumaban. Finalmente, después de varias noches de insomnio y reflexión, comenzó a ver patrones emergentes. No solo era un análisis de datos, era una exploración que revelaba más de lo que había imaginado algún día ser capaz de revelar sobre sí mismo. Estaba empezando a descubrir su voz a través de la ciencia, solidificando su identidad profesional con cada avance. La vulnerabilidad que había aprendido en el escenario ahora encontraba su lugar en el laboratorio. Sin embargo, a medida que avanzaba en su trabajo, la pregunta del profesor lo asaltaba nuevamente: ¿cómo llevará esto más allá del laboratorio? Samuel sentía que debía encontrar un modo de comunicar sus hallazgos a un público mayor. Pero, ¿cómo transmitir la complejidad de su investigación a aquellos que podrían no entender las sutilezas científicas? Con su mirada fija en el reloj, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Necesitaba algo más tangible que un laboratorio y un discurso. La idea de un taller, donde pudiera interactuar con otros y hacerles vivir sus descubrimientos, empezaba a resonar en su interior. La conexión humana que había experimentado en el Congreso ahora debía ser ampliada. Mientras Samuel consideraba esa posibilidad, su teléfono vibró. Un mensaje del profesor veterano le invitaba a una reunión para discutir colaboraciones futuras. Esta vez, no iba a dudar. La invitación era un golpe de adrenalina que unía su deseo de crecer profesionalmente con el sentido de urgencia que había aprendido a encarnar. Con un nuevo propósito en su mente y esos recuerdos de duda desplazándose a un segundo plano, se levantó de su silla resuelto. Había decisiones importantes que tomar. El futuro comenzaba a vislumbrarse a través del bruma, pero, más que nada, estaba preparado para enfrentar no solo su historia, sino también a los nuevos retos que lo aguardaban. ¿Qué oportunidades se abrirían frente a él en esa reunión, y qué sorpresas podría encontrar en este nuevo camino hacia la comunicación efectiva? Samuel respiró profundo antes de entrar en la sala donde se llevaría a cabo la reunión. Sabía que su interacción con el profesor no sería simplemente un intercambio de ideas, sino un paso decisivo hacia su evolución profesional. La incertidumbre rasguñaba su mente, pero esta vez la transformó en motivación. En el fondo de su ser, anhelaba compartir no solo sus hallazgos, sino también la esencia de su viaje personal. La oportunidad de explorar nuevas colaboraciones se presentaba como una puerta abierta a un mundo que había imaginado tantas veces. El profesor, un pilar en su campo, había cultivado su reputación mediante la difusión de conocimientos. Samuel quería aprender de él, absorber cada fragmento de sabiduría que pudiera ofrecer. Cuando cruzó el umbral, notó un desbordante caos de papeles y libros, un reflejo del tumulto en su mente. La realidad de ser joven en un área como la suya nunca había sido más evidente, pero estaba listo para desafiar los estigmas que lo acompañaban. El profesor lo saludó con una sonrisa que proyectaba confianza, algo que Samuel sabía que tenía que ganarse. Samuel, bienvenido. He estado siguiendo tu trabajo. Estoy impresionado con la evolución que has mostrado, comenzó el profesor, y esas palabras hicieron eco de esperanza en el interior de Samuel.
Pero en un rincón de su mente, el monstruo de la inseguridad esperaba, siempre dispuesto a infiltrarse. ¿Sería suficiente? ¿Había traído algo valioso a la mesa? Con el corazón acelerado, Samuel alzó la mirada, decidido a dejar sus dudas a un lado. Comenzó exponiendo sus ideas sobre el taller en el que había estado pensando. La emoción en su voz creció a medida que se dejaba llevar por su visión de que la ciencia no era solo un conjunto de datos, sino una experiencia para vivir y sentir. Imagina fomentar una discusión activa entre estudiantes. Conectar sus emociones con los conceptos, hacer que lo tangible fluya a través de la comprensión, compartió, notando que el profesor lo escuchaba atentamente. La reacción del profesor fue un equilibrio de consideración y crítica constructiva. Es un riesgo, Samuel. Pero todo avance lo es. ¿Te has planteado cómo garantizar que los participantes se comprometan realmente? A veces la teoría y el entusiasmo no son suficientes, dijo, desafiándolo justo donde más lo necesitaba. Aquel instante fue como un campanazo en su mente. En lugar de sentir que sus ideas estaban siendo atacadas, las abrazó como un conjunto de oportunidades para mejorar. La historia de fracaso atrás en el laboratorio solo le enseñaba que cada avance debía estar acompañado por una interacción humana que hiciera que el conocimiento floreciera. Ambos intercambiaron ideas, examinaron posibles formatos para el taller y evaluaron qué temas serían más atractivos. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en un diálogo vibrante lleno de entusiasmo y nuevas perspectivas. Enfrentarse a los retos de comunicar la ciencia de manera accesible estaba ahora en su radar, y aunque no tenía todas las respuestas, la incertidumbre lo impulsaba. A medida que la reunión concluyó, el profesor le ofreció un consejo vital: no temas compartir toda tu historia, Samuel. Cada paso, cada tropiezo, puede resonar con quienes te escuchen. Ahí es donde encuentras la conexión auténtica. Esta afirmación iluminó un nuevo camino en la mente de Samuel. Mientras se despidieron, una mezcla de nerviosismo y resolución lo inundó. Samuel comprendió que su viaje personal ya no podía estar separado de su labor profesional, ambos eran elementos que definían su identidad. El camino hacia la comunicación efectiva se abría ante él, pero ya no se sentiría abrumado por la incertidumbre. Salió del edificio con la cabeza en alto, consciente de que cada desafío representaba no solo una prueba de su habilidad, sino también una oportunidad de crecimiento. En su interior, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero se sentía más capaz que nunca. La idea de su taller ahora estaba más clara, pero ¿cómo lograr que aquellos que se beneficiaran de su investigación se sintieran verdaderamente motivados? Esa pregunta lo acompañaría mientras navegaba por un camino que prometía ser tanto emocionante como aterrador. Ahora más que nunca, estaba decidido a encontrar esa conexión, aquel hilo que pudiera unir su pasión con el mundo. Eventualmente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación a un simposio donde se discutirían las últimas tendencias en educación científica. Samuel se detuvo en seco. ¿Estaba listo para dar un paso más hacia adelante? ¿Era este el escenario donde podría probar su taller? Las dudas surgieron, pero ahora había un fuego en su corazón que comenzaba a ahogar sus inseguridades. El momento conquistador podría estar a la vuelta de la esquina, pero tendría que apresurarse. Había un gran desafío por delante y Samuel lo sabía. Sin embargo, estaba preparado para abrazar su destino, sin importar lo que se presentara. Samuel sintió que el aire en la habitación se decoloraba con la intensidad de sus pensamientos. La invitación al simposio brillaba en su pantalla como un faro, y al mismo tiempo como un recordatorio de la incertidumbre que aún debía enfrentar. Ahora la pregunta no solo era si estaba listo, sino también qué parte de sí mismo estaba dispuesto a mostrar. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros que había devorado en su búsqueda del conocimiento. En su mente, comenzaba a delinear el contenido de su taller. Sin embargo, cada nuevo concepto parecía evaporarse ante la presión de las expectativas. Las enseñanzas del profesor resonaban en su cabeza: comparte tu historia. ¿Era su historia suficientemente digna de ser narrada? Las dudas bailaban alrededor de su mente como sombras esquivas. Samuel decidió dar un paso hacia adelante, escribir un borrador de lo que quería transmitir.
Comenzó a plasmar ideas, utilizando su propio viaje como hilo conductor. En cada palabra, recordaba momentos de caos, frustraciones y revelaciones que lo habían moldeado. Pero el miedo a la vulnerabilidad se asomaba. ¿Cómo podría compartir sus fracasos sin que se percibieran como debilidades? Sin embargo, cada vez que se dejaba llevar por la escritura, sentía que se estaba armando de valor. La conexión emocional era crucial. Debo ser auténtico, se repitió. De repente, su historia se transformó en una herramienta, una forma de conectar con los demás en un nivel más profundo. No todo eran números y fórmulas, había un ser humano detrás de cada descubrimiento. Con cada párrafo, la confianza comenzó a brotar. Samuel se convenció de que su perspectiva como joven investigador, a menudo desestimada, podía ser un punto de vista valioso. Las interacciones con otros participantes podrían no solamente enriquecer su propio conocimiento, sino fomentar un ambiente en el que todos pudieran colaborar y aprender. Su mente se llenó de ideas para atraer a la audiencia, actividades participativas, debates interactivos, quizás incorporar un componente visual que pudiera invitar a todos a experimentar lo que la ciencia podía ofrecer, no solo como teoría, sino como una invitación a un viaje sensorial. Cuando terminó de escribir ese primer borrador, una mezcla de emoción y miedo lo invadió. Esto no es solo un taller, pensó. Es un diálogo que puedo fomentar, podría cambiar la forma en que otros perciben la ciencia. Esa revelación lo estimuló a investigar los ingredientes que transforman un contenido técnico en algo apasionante. El día del simposio se acercaba y Samuel comenzó a practicar su exposición, enfocándose en su entrega. En cada repetición, sentía que sus nervios se convertían más en emoción que en miedo. Aún así, un pensamiento persistía: ¿cómo reaccionaría su audiencia? La idea de ser criticado seguía acechando, pero esta vez no permitiría que lo detuviera. Mientras se preparaba para salir hacia el simposio, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje del profesor que había conocido: recuerda, cada presentación es también una conversación. Escucha a tu audiencia, deja que tu pasión resuene. Tu historia es tan válida como cualquier teoría. Esa afirmación le otorgó fuerza. Entonces, su visión se amplió. No era solo sobre demostrar sus capacidades, se trataba de abrir un espacio para que otros también compartieran sus historias de aprendizaje. La decisión que había tomado era clara: iba a conectar, a dignificar tanto su experiencia como la de cada participante que se atreviera a sumarse. Algunos minutos más tarde, se encontró de pie frente al auditorio, las luces iluminando su figura, y respiró profundamente. Había llegado el momento donde debía enfrentar todo lo que había trabajado en los días anteriores. La expectativa, finalmente, se convertiría en una oportunidad para dejar atrás las dudas. Pero en un rincón de su mente, emergía una nueva inquietud: ¿sería capaz de manejar las críticas constructivas que vendrían después? Esa luz al final del túnel era ahora un llamado a la acción, y el auditorio lo miraba expectante. Samuel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba y por primera vez, su historia no solo le pertenecía a él. El eco de su voz podría ser el abrigo que muchos necesitaban para compartir sus propios caminos. Al iniciar su presentación, preguntó con firmeza: ¿qué pasaría si les dijera que el fracaso es solo una brújula hacia el verdadero aprendizaje? Y con esa pregunta, llevó a todos al borde de una conversación auténtica. En la fragancia del momento, el fuego que una vez temió ahora ardía en su interior, impulsándolo cada vez más allá. La revelación de sus propios temores apenas había comenzado, pero la luz de su historia brillaba con potencial. Sin embargo, el diálogo que había iniciado podría abrir puertas que nunca había previsto, y en el fondo de su mente, una voz susurraba: ahora, más que nunca, está por verse si la aceptación de sus propias inseguridades crearán nuevas formas de conexión y aprendizaje. Samuel comenzó a hablar con un tono de voz que resonaba no solo en las paredes del auditorio, sino en el corazón de cada persona presente. Sus palabras fluyeron con una sinceridad inesperada y cada historia que compartía añadía una nueva dimensión a sus experiencias pasadas. Habló de fracasos y de la sensación de ser un extraño en su propia disciplina. Por primera vez, sentía que su vulnerabilidad era un poder, un imán que atraía la atención de su audiencia.
Sin embargo, mientras se adentraba en las anécdotas más personales y conmovedoras, un escalofrío de inseguridad recorrió su espalda. ¿Era acertado mostrar tantas costuras de su ser? ¿Les interesaría a aquellos expertos en la sala conocer su historia o la verían como un mero divertimento de un joven inexperto? Justo en ese momento, sintió un pequeño valioso impulso, había aprendido a amar su propio viaje, con todas sus imperfecciones. Después de una pregunta retórica y pausada, observó las expresiones de su audiencia. Algunos parecían introspectivos, otros asintiendo, y otros sorprendidos. Era como si lo que él estaba narrando resonara en sus propios caminos de aprendizaje. Vio un par de manos levantarse en un gesto de interés, un indicio de que estaba logrando el vínculo que había deseado. La conexión estaba ahí, había creado un puente. Al final de su presentación, se abrió el espacio para preguntas. Un par de voces se alzaron, algunas ansiosas, otras críticas. Una asertiva analista del público le cuestionó la razón detrás de su enfoque sobre el fracaso. ¿No crees que glorificar el fracaso puede desincentivar a la generación que debe tener éxito? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Para muchos, la percepción de éxito era una línea vertical que necesitaban cruzar sin mirar atrás. Sin embargo, en su mente, se agitaban ideas que recogían fuerzas. El fracaso no es un final, contestó, recargando su voz con la convicción de años de lucha personal. Es una lección, una guía. A través de nuestras equivocaciones, forjamos un acercamiento más realista al conocimiento. El éxito no se mide solo por los resultados, sino por la determinación de levantarse cada vez que nos caemos. Las palabras resonaron como un eco en la sala. En un instante, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su postura, sino también introduciendo un nuevo paradigma que podría tener un impacto trascendente. Algunos asistentes comenzaron a conversar sobre sus propias experiencias, creando un intercambio auténtico que superaba las barreras del conocimiento tradicional. Pero a medida que la conversación se deslizaba hacia un terreno más profundo, un miedo insidioso volvió a aparecer. ¿Sería capaz de sostener la conversación? La crítica sería parte de su camino, y estaba claro que no todos estaban de acuerdo. Sin embargo, esa incertidumbre se convirtió en un componente de su crecimiento personal. Debo estar preparado para enfrentar no solo el aplauso, sino también las opiniones disidentes, pensó. Mientras se acercaba la hora del cierre, la sala se llenó de un bullicio animado, testimonios de aprendizaje compartidos, y Samuel sintió que cada palabra resonaba de una manera que nunca había anticipado. Esa interacción no era solo una serie de debates, sino una celebración de la experiencia humana. Cuando finalmente se despidió, se sintió diferente a como había llegado. Había desnudado sus inseguridades y había permitido que su historia se fundiera con las de los demás. Era un nuevo Samuel, uno abierto a las críticas y a los feedbacks que sin duda vendrían. Atrás quedaron las sombras de la duda, incluso si aún existían en las esquinas de su mente. Al salir del auditorio, sintió el peso del futuro sobre sus hombros. La jornada hacia la autenticidad era apenas el comienzo. Mientras se mezclaba entre otros participantes, se dio cuenta de que un par de miradas reconocían en él un potencial que antes no había vislumbrado. Podría ser que su sinceridad había despertado el interés de alguien influyente en su campo. El eco de su propia voz continuaba en su mente. La aceptación de mis inseguridades podría ser el primer paso hacia un cambio significativo. Al despertar esta nueva ambición, Samuel se sintió como si cruzara el umbral hacia algo más grande. Sin embargo, en su interior latía una inquietud. ¿Habría tomado demasiado riesgo al abrirse tanto? ¿Qué nuevas oportunidades o desafíos le esperarían en este nuevo capítulo de su vida? El murmullo del auditorio se desvaneció tras la salida de Samuel, y con cada paso, su mente se llenaba de nuevas reflexiones. La conexión que había establecido no era solo con los asistentes, sino con una parte de sí mismo que había estado oculta en la penumbra de sus inseguridades. Aunque había experimentado una catarsis en ese brote de sinceridad, el sendero que se abría ante él estaba cubierto de incógnitas. Una vez en el vestíbulo, Samuel sintió un impulso de buscar más interacciones. La adrenalina de haber expuesto su historia lo empujaba, como si cada encuentro pudiera brindarle una nueva lección.
Se acercó a un grupo que debatía ideas sobre nuevas metodologías en su disciplina. Sin embargo, en su interior surgía la duda, ¿era realmente parte de este espacio? Su voz aún resonaba con la fragilidad de un principiante. Mientras escuchaba las conversaciones, se sintió abrumado por el conocimiento que parecía fluir sin esfuerzo entre sus compañeros. Era evidente que muchos de ellos contaban con una experiencia que él aún no poseía. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ansiedad, decidió implementar una estrategia que había aprendido de su propia experiencia. En lugar de intentar demostrar lo que sabía, se concentró en hacer preguntas, en escuchar. Esto no solo le permitía aprender, sino que también generaba un sentido de comunidad. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al implementar tu proyecto? Preguntó a una mujer de cabello rizado con una laptop abierta frente a ella. A partir de ahí, se desató un intercambio enriquecedor. Sus temores comenzaron a disiparse mientras observaba el brillo en los ojos de sus interlocutores al hablar de sus propias luchas y victorias. Cada historia resonaba como un eco de su propia vulnerabilidad. Después de un rato, un hombre mayor, con una mirada perspicaz, se acercó a él. «Te vi hablar», comentó con un tono de admiración. «Tienes un don para conectar con la gente. Pero, ¿estás realmente preparado para lo que eso puede significar a largo plazo?» La inquietud del comentario caló en él. La idea de que su vulnerabilidad pudiera convertirse en una herramienta poderosa no solo requería valentía, sino también una preparación constante ante las críticas. «Estoy intentando entender cómo esta interacción puede transformarme», respondió Samuel, sintiendo que la sinceridad había encontrado un camino sólido. «No quiero que sea solo un momento pasajero, quiero aprender a integrarlo en mi vida de forma sostenible». El hombre lo estudió y asintió. Eso es fundamental. La autenticidad es una brújula, pero también puedes perderte en el camino si no estableces límites. Ser auténtico no significa renunciar a la preparación o al estudio. La transformación requiere disciplina. Samuel sintió que cada palabra del desconocido resonaba en su mente como un mantra. Nunca había considerado que su deseo de autenticidad pudiera verse amenazado por la falta de preparación. Los días en los que se había sentido perdido en su disciplina aún podían volver si no estaba alerta. La conversación terminó, pero el mensaje quedó grabado en su mente. Mientras la multitud se dispersaba, entendió que había más en su crecimiento personal que solo compartir experiencias, debía cultivar un conocimiento real y duradero. Ser un narrador de su propia historia era solo el inicio. Con una nueva determinación, Samuel decidió que no se limitaría a ser un espectador en su desarrollo. Se propuso investigar, involucrarse más y convertir los fracasos en aprendizajes significativos que podrían enriquecer su narrativa. Al salir del lugar, las luces se atenuaron y la noche comenzó a caer. En su interior, una chispa se encendía con fuerza. ¿Cómo podría transformar realmente su vida y lo que había aprendido en un impacto a largo plazo? Mientras caminaba a casa, recordó las palabras del hombre: «La autenticidad requiere disciplina». Esa noche, se preguntó cómo podría iniciar ese compromiso en su vida. Sin embargo, una sombra acechaba en el horizonte, un mensaje sin respuesta llegó a su teléfono. Era una invitación para una reunión exclusiva con un grupo de líderes de su disciplina. Podría ser una oportunidad que cambiara su carrera, pero también podría sumergirlo en un entorno competitivo que lo empujara al límite. ¿Estaba listo para asumir ese desafío? A la mañana siguiente, Samuel despertó con la cabeza llena de pensamientos. La invitación que había recibido seguía ocupando el centro de su mente. ¿Qué haría? No era un extraño en su disciplina, pero tampoco un maestro. La idea de ingresar a un espacio donde se esperaba que demostrara competencia le provocaba una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Sería realmente capaz de sostener el nivel que esos líderes esperaban? Mientras se preparaba para el día, tomó un momento para mirarse en el espejo. ¿Qué quieres de ti mismo?, se preguntó en voz alta. La respuesta aún no era clara, pero sabía que esta era la oportunidad que había estado buscando, una posibilidad de comprobar su crecimiento, de retarse a sí mismo en un ambiente que, aunque intimidante, prometía aprendizaje. Samuel decidió que iba a asistir a la reunión.
Sin embargo, no podía presentarse vacío de conocimiento. A lo largo del día, se sumergió en investigaciones, revisó publicaciones recientes en su campo y estudió las trayectorias profesionales de los asistentes que ya conocía. La disciplina que antes le había mostrado dudas ahora comenzaba a adquirir una forma tangible en su mente, y el deseo de una transformación real se alimentaba con cada dato que incorporaba. En la tarde, al salir de la biblioteca, sintió que el mundo que lo rodeaba se llenaba de posibilidades. La idea de compartir no solo su historia, sino también su preparación, comenzaba a adquirir fuerza. Durante el camino hacia el lugar de la reunión, ensayó mentalmente su presentación. No quería ser solo un receptor de experiencia, era hora de transmitir lo que había aprendido de su vulnerabilidad. Al entrar al salón, fue recibido por un aire de expectativa. Los líderes, con sus miradas perspicaces, parecían escudriñar cada uno de los asistentes. El hombre que había hablado con él la noche anterior lo reconoció y le hizo un gesto amable. Samuel sintió cómo sus nervios se dispararon, pero también cómo su determinación se afianzaba. La reunión comenzó. Los temas discutidos variaban desde las tendencias actuales hasta las previsiones futuras de su disciplina. Samuel mantenía el enfoque, anotando y reflexionando. Cuando llegó su turno, respiró hondo. Con la voz más firme de lo que había imaginado, se presentó, compartiendo brevemente su historia y cómo su búsqueda de autenticidad lo había llevado a este punto. Hizo hincapié en lo que había aprendido sobre la disciplina y cómo había empezado a mantener un compromiso concreto con su propio desarrollo. Al finalizar su exposición, el silencio se apoderó momentáneamente del salón. Sin embargo, no fue un silencio incómodo, había curiosidad en el aire. Varios asistentes empezaron a plantear preguntas, y para su sorpresa, Samuel se dio cuenta de que no solo había preparado un discurso, sino que tenía respuestas fundadas, apoyadas por sus recientes investigaciones. El diálogo fluía, y cada intervención parecía reforzar su creciente confianza. A medida que la reunión avanzaba y discutía conceptos desafiantes, el mensaje de la autenticidad y la disciplina resonaba en los participantes. Samuel se sentía parte de un todo, de algo más grande que él mismo. Reflexionó sobre cómo cada una de sus experiencias, cada lucha que había enfrentado, estaba contribuyendo a su transformación. No obstante, en medio de su triunfal sensación de pertenencia, observó a un líder en particular que lo miraba con una expresión crítica. Era evidente que el reto no había hecho más que cambiar de forma. No podría solo contentarse con este primer paso. Había que sostener el impulso y demostrar su valía en el tiempo. Aquel líder se acercó tras la reunión y lo miró fijamente. Has mostrado potencial, pero tienes mucho camino por recorrer. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que eso realmente significa? La pregunta lo dejó inquieto. Sabía que su desarrollo apenas comenzaba, pero la idea de enfrentar desafíos mucho más grandes lo mantenía alerta. Su mente empezó a cuestionarse. ¿Podría sostener esa transformación en el tiempo? ¿Tenía lo necesario para desafiar no solo su entorno, sino también a sí mismo de manera constante? Con esa inquietante pregunta reverberando en su interior, Samuel dejó el lugar con un sentido renovado de propósito. La invitación al cambio era clara, y la decisión de aceptar el reto había sido solo el inicio. Un mensaje aguardaba en su teléfono. Era otra oportunidad, un desafío que vinculaba sus habilidades con el futuro. Pero esta vez, no era solo sobre él. Estaba listo para enfrentarlo, ¿y a qué altura de su crecimiento se vería arrastrado? Samuel se detuvo en un cruce de caminos, en el que las posibilidades del mañana brillaban intensamente. Tras semanas de reflexión y trabajo arduo, se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, una etapa en la que todo lo aprendido debía encontrar su lugar. Acepte el desafío del líder al que había conocido en la reunión, era hora de tomar en serio su propio potencial. Con una determinación renovada, decidió concentrarse en su próximo objetivo, liderar un taller enfocado en la comunicación efectiva en la ciencia. La experiencia en el simposio había dejado claro que su historia podía ser un vehículo de conexión, pero quedaba un paso crucial, hacerlo accesible y relevante para quienes deseaban aprender. Así que, con su cuaderno en mano, comenzó a esbozar el contenido.
Ideas sobre participación activa, intercambio de experiencias y dinámicas que permitieran a los asistentes conectarse a través de sus propias historias empezaron a fluir. Samuel se dio cuenta de que había encontrado la forma de amalgamar su viaje personal y su papel como educador. Este taller sería más que solo ciencia, sería un espacio para compartir, escuchar y crecer. Con la fecha del taller acercándose, Samuel utilizó las conexiones que había forjado en los últimos meses. Se acercó a sus mentores y a colegas en busca de colaboración. La doctora Elena, entusiasmada con la idea, aceptó ser parte del evento, aportando su valiosa experiencia. Poco a poco, ese rincón del futuro, que antes le parecía inalcanzable, comenzaba a tomar forma. La tarde del taller llegó, y el ambiente vibraba de energía. Samuel experimentó una mezcla de nervios y entusiasmo tan intensa que parecía un cóctel explosivo en su interior. Eran estudiantes y profesionales, todos dispuestos a sumergirse en un tema que tanto les apasionaba. Con cada mirada en su dirección, un sentimiento de confianza reemplazó la ansiedad. Sabía que este era un espacio donde no solo se trataba de él, se trataba de todos. El taller comenzó y Samuel, ahora en su papel de guía, introdujo su metodología basada en el intercambio y la colaboración. Al principio, expuso su propio viaje, los fracasos que había enfrentado y cómo estos lo habían moldeado. Fue recibido con un susurro cauteloso del público, pero, a medida que avanzaba, las manos comenzaron a levantarse, las voces a involucrarse. La vulnerabilidad se convirtió en el hilo conductor. Con cada ejercicio práctico, los asistentes no solo absorbían información, comenzaban a contar sus propias historias de aprendizaje y de lucha. Las risas emergían a través de sus experiencias compartidas. El ambiente se transformó en un crisol de aprendizaje donde cada persona aportaba un pedazo de su propio viaje. Al finalizar la sesión, la respuesta del público fue abrumadora. Aplausos resonaron, pero lo que realmente importaba eran los rostros iluminados por la conexión. Cada mirada reflejaba gratitud, y la satisfacción de haber podido contribuir en algo tan esencial para muchos. Fue un momento trascendental. Samuel se dio cuenta de que había logrado crear un espacio donde cada voz importaba. En los días siguientes, las repercusiones del taller hicieron eco en su mente. Recibió mensajes de agradecimiento, algunos incluso expresando cómo dicho taller había cambiado la visión que tenían sobre su futuro en la ciencia. Esa validación lo llenó de energía. Era un ciclo que había comenzado, compartir su historia había resultado en algo tangible, un impacto directo en la vida de otros. Un nuevo desafío comenzó a dibujarse en el horizonte. Samuel se planteó cómo podía mantener esta iniciativa viva y en crecimiento. En lugar de ser un evento único, lo visualizó como un programa continuo. Decidió organizar más talleres, expandir la red de colaboradores y escudriñar diferentes maneras de hacer de esta experiencia algo accesible para otros. La autopista del crecimiento no tenía un final definido, y eso lo emocionaba profundamente. Samuel se dio cuenta de que no solo había vencido sus inseguridades. También había cosechado un legado de conexión que podía crecer y evolucionar. Había demostrado que cada desafío, cada fracaso, podía transformarse en un acorde en la sinfonía de la educación. Al mirar hacia atrás, cuando se hallaba en la oscuridad de la duda, las secuencias de su vida se habían entrelazado para señalar un camino claro, abrazar no solo su viaje, sino también el viaje de quienes lo rodeaban. Se había convertido en un defensor del conocimiento accesible, demostrando que cada voz tiene valor y que el verdadero aprendizaje nace del intercambio y la autenticidad. Con un nuevo propósito, Samuel sintió como su corazón se llenaba de confianza y claridad. Lo que había comenzado como un intento de encontrar su lugar en el mundo ahora había escalado hacia la creación de un impacto real. Y, en ese preciso instante, comprendió que la verdadera historia de su vida apenas comenzaba a escribirse. Así, cada paso que daba no solo era uno hacia adelante en su carrera profesional, sino una invitación a vivir valientemente por lo que creía. Estaba decidido a seguir dejando huellas, no solo para sí mismo sino para quienes aún buscaban su camino en la oscuridad. Ahora, reflexionando sobre su viaje, había una pregunta: ¿quién más podría inspirar? Con cada nuevo taller, con cada historia compartida, el ciclo continuaría. ¿Y qué,
De esta manera, la construcción de su identidad no solo le pertenecía a él, era un legado para todos los que se atrevan a descubrir su voz. Este fue el momento culminante de su transformación. Samuel no solo había demostrado su capacidad de superación, había entendido que el crecimiento personal es un viaje constante, lleno de conexiones que, una vez alineadas, pueden llevar a cualquier destino. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrarlas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de impulsar el canal.